no solamente no lograron desestabilizar al gobierno de Javier Milei, sino que no le movieron ni un solo pelo, porque el programa económico de Javier Milei para estabilizar la Argentina está funcionando, y está funcionando a pesar de la política. A pesar de la política, porque todo esto es producto del poder ejecutivo, del poder en el que está el presidente Javier Milei, porque no olvidemos que los diputados no quisieron aprobar la ley bases. La aprobaron en general, pero la hicieron trizas, la descuartizaron a la ley bases artículo por artículo y le sacaron la mayoría de los artículos, entonces la destrozaron. Pero aún así, con estos bloqueadores seriales, Javier Milei está enderezando el rumbo de la economía argentina. La inflación está bajando, y no solo eso. Para mayo se puede pronosticar una inflación del 5 al 6%. El programa económico de Javier Milei está funcionando. Y hoy Milei baja un impuesto. Siendo exactos, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anunció la rebaja de aranceles y la eliminación de burocracia para el sector automotriz. Y esto es solo una pequeña parte de lo que se viene en la Argentina con la mejora económica que se está viendo. Con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento del sector automotriz, lanzaremos una rebaja de aranceles e impuestos que beneficiará a este sector, que actualmente tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75.000 empleos. Se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que estaba vigente desde 2021 y se sistematizará y digitalizará el régimen de reposición de existencias repostock. Estas medidas permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación. En este sentido, los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35 al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24 al 12,6%. A partir de junio también se homologarán los ensayos de licencias para la configuración de modelos, o LCM, con Brasil, para que no sea necesario duplicar ensayos que ya están reconocidos por el país vecino y viceversa. Como lo dije, el programa de Javier Milei está funcionando. Los kirchneristas te lo van a negar rotundamente, y porque ya no saben qué más hacer para golpear al gobierno de Javier Milei, que está mostrando sobradamente que va a arreglar la economía de Argentina. El programa económico de Javier Milei está funcionando, y está funcionando tan bien que incluso el mes de abril la inflación podría dar un solo dígito. Inflación de un dígito en abril que pronostican las principales consultoras. Según los últimos informes de consultoras privadas, el índice de precios del cuarto mes del año podría ubicarse por debajo del 10%. El gobierno de Javier Milei espera que la inflación continúe su camino descendente respecto al pico del 25% de diciembre pasado, y según anticipó, apunta a llegar al objetivo de un dígito en abril de 2024, tras el 11% que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, registró en marzo. El gobierno confía en que por primera vez en 6 meses el índice de precios al consumidor IPC llegará al dígito en el cuarto mes del año. En lo que va de abril, algunas consultoras privadas reportaron una baja del segmento de alimentos y bebidas, uno de los rubros que más incide en la medición general. De confirmarse esta tendencia, el índice de precios podría ubicarse por debajo del 10%. Inflación de abril, que pronostican las principales consultoras y de cuánto será el IPC. El último informe de la consultora Ecogo aseguró que en la segunda semana de abril los alimentos registraron un incremento del 0,2%, marcando un considerable descenso respecto a las semanas previas. Con este dato y considerando aumentos proyectados para las semanas restantes del 1,3%, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 5,4% en abril. La firma del economista Marina Dal Polghetto pronosticó que a nivel general la inflación de abril se ubicará en 8,9%. La baja en la proyección respecto a la semana previa responde a un dato de inflación en alimentos considerablemente menor al esperado, junto con escasas subas en el resto de los rubros, lo que llega a modificar a la baja nuestras proyecciones para las próximas semanas, justifican en un informe. Y aquí se ve la variación semanal de la inflación en alimentos se fue derrumbando 3,1, 2,8, 1,6 hasta llegar al 0,2% en abril. Es muy posible que la inflación de abril sea de un dígito. Prácticamente todas las consultoras están midiendo esto, y esto es algo que los kirchneristas no van a soportar. De hecho, ya sabían esta información y por eso
la marcha del 23 de abril, en la cual, recordemos, usaron a los alumnos, le metieron miedo, pero fue un manotazo de ahogado muy rastrero. No solamente no lograron desestabilizar al gobierno de Javier Milei, sino que no le movieron ni un solo pelo, porque el programa económico de Javier Milei para estabilizar la Argentina está funcionando, y está funcionando a pesar de la política, porque todo esto es producto del poder ejecutivo, del poder en el que está el presidente Javier Milei, porque no olvidemos que los diputados no quisieron aprobar la ley bases. La aprobaron en general, pero la hicieron trizas, la descuartizaron a la ley bases artículo por artículo y le sacaron la mayoría de los artículos. Entonces la destrozaron. Pero aún así, con estos bloqueadores seriales, Javier Milei está enderezando el rumbo de la economía argentina. La inflación está bajando. Y no solo eso. Para mayo se puede pronosticar una inflación del 5 al 6% mensual. Claro que es elevado para un país normal, pero tengamos en cuenta que veníamos de un 25% que nos dejó el impresentable de Sergio Massa, que nunca olvidar, se despilfarró la guita y siguió emitiendo para ver si así ganaba el famoso plan platita, donde se patinaron toda la guita. Bueno, ahora estamos pagando los platos rotos, pero como ya no se está emitiendo para financiar al Estado, para financiar al Tesoro Nacional, vemos una baja de la inflación y vemos que está mucho más acelerada por el recorte de gasto público que hizo Javier Milei. La situación se está normalizando, la situación se está estabilizando y el camino que queda es la reactivación productiva, es el crecimiento económico. Es por eso que ahora la tarea que hizo Luis Toto Caputo de bajar estos aranceles, bajar estos impuestos, bajar un poco también la burocracia, es fundamental para que el crecimiento de Argentina sea en B corta. Los kirchneristas no les va a gustar, pero Javier Milei tenía razón, como con una dirección, como con una convicción política, como con huevos se le plantó a todo el sistema político y está logrando resultados por él mismo y todo el poder ejecutivo. Lamentablemente para todos los cucas no le explotó la hiperinflación a Javier Milei, pero eso no es gratis. Estamos pagando los platos rotos por culpa de los kirchneristas. Pero el camino está derecho. Volvimos a caminar en el sendero de una Argentina de verdad, de una Argentina próspera. Y el crecimiento de la Argentina ahora depende de los diputados los próximos días, porque se va a tratar la ley bases. Y que se apruebe la ley bases es fundamental para el crecimiento económico, para que vengan las inversiones, para que vengan empresas a invertir aquí en la Argentina, den trabajo y así se mejore el salario. Los kirchneristas nunca tuvieron la intención de mejorar el país, por el contrario, siempre les encantó robar con la emisión monetaria y sobre todo con las causas de corrupción que se están investigando. Sabemos muy bien que se la robaron toda, que para mí fueron totalmente intencionales en emitir y que con la emisión les facilitaba muchísimo más robarse la guita de los argentinos. Pero bueno, eso ojalá se siga investigando y que marchen todos presos. Una opinión personal. ¿Para vos la inflación va a ser de un dígito en abril o hay que esperar hasta mayo? Para mí va a ser de un dígito en abril y en mayo ya estaremos holgadamente debajo del dígito. Es una inflación alta todavía, pero el camino está fijado y de aprobarse la ley bases, la Argentina va a despegar. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete.